En la segunda parte de esta clase desarrollaremos el racionalismo en Brasil después de haber desarrollado el movimiento moderno en México. ¿Cuál es el contexto que recibe este movimiento moderno en Brasil? Por un lado, se dio la abdicación de Pedro II al trono en Portugal en el año 1889. Esto dio inicio a un periodo en la historia de Brasil conocido como la República Vieja, que va de 1894 a 1930, en donde se dan una serie de transformaciones muy importantes, como consecuencia de la apropiación del poder de las oligarquías rurales. Esto empieza a cambiar con la inmigración europea masiva que recibe el país. Recibe más de 3 millones de inmigrantes entre 1871 y 1920, lo que propicia el auge de las ciudades y el nacimiento, por un lado, una pequeña burguesía industrial y comercial, y por otro lado, un proletariado y un subproletariado urbanos. Al mismo tiempo, se difundían en el país las ideas anarquistas y socialistas que se arraigaron fuertemente. En este lapso, asume como primer presidente Manuel Deodoro da Fonseca y se empiezan a gestar estos años 20 modernos y brasileiros. Bueno, una vez que en este contexto también, en 1929, con la Gran Depresión Económica que influye directamente en Brasil, afectando las exportaciones de café, que era el principal producto nacional, se da una elección en que resulta electo Getúlio Vargas en 1930, el cual anuncia medidas reformistas y tiene el apoyo de los militares. Se mantuvo en el poder hasta el 45, iniciando una serie de transformaciones destinadas a modernizar el país y promover la industria nacional. Se dice que la presidencia de Getúlio Vargas fue la mejor de la historia de Brasil por la promoción y el florecimiento que se le dio a la cultura. En este periodo se inicia lo que es la arquitectura racionalista en Brasil. ¿Cuáles son las características de este racionalismo en Brasil? Por un lado, que es funcionalista, pone el foco en la función, está despojada de ornamentación, incorpora la vegetación local, incorpora la pintura a través de la tradición de los mosaicos portugueses, y de forma similar a lo que pasa en México, se integran arte, arquitectura, urbanismo y paisajismo. ¿Cuál es el contexto cultural de este movimiento moderno brasileño? Bueno, durante la primera posguerra llega a Brasil el eco de la batalla de vanguardia que se estaba dando en Europa y se manifiesta a través de ¿qué? De la Semana del Arte Moderno en San Pablo. Acá se da en 1922 exposiciones de pintura y escultura, y esto trae como consecuencia una renovación en el arte, la literatura, la arquitectura, el teatro, la música brasilera. Por otro lado, Gregory Warchapki, que era un arquitecto europeo que se establece en Brasil, escribe el Manifiesto de la Arquitectura Funcional, en donde desarrolla su filosofía de diseño que lo lleva a combinar la doctrina funcionalista de Gropius y Le Corbusier con el ambiente local y la escasez de productos industrializados en Brasil. A partir de este manifiesto, proyecta y construye la primera casa racionalista de Latinoamérica, que es la Casa de Mina y Gregory Warchapki, que estaba en San Pablo. Es del año 1927, en donde aplica toda su filosofía de diseño. Y el jardín de esta casa es proyectado por Mina Clavín, en donde se produce un uso pionero de las especies tropicales. ¿Cuáles son las características de esta casa? El uso de plantas compactas con diseño funcional cuidado. Los interiores están despojados y son carentes de ornamentación. Y el mobiliario acompaña el diseño arquitectónico respondiendo a este concepto de diseño total propio del movimiento moderno. Por otro lado, el contexto cultural también de este nacimiento del movimiento moderno en Brasil está dado por el movimiento antropofagista.
Junto a la influencia europea que estamos viendo, aflora una tendencia a revalorizar la tradición indígena. Y este movimiento antropofagista propone retrotraer las fuentes de inspiración incluso a la herencia precolombina. Acá vemos una imagen, una pintura, se llama Antropofagia, que es de Tarsila do Amaral, en donde se expresa esta influencia precolombina, se usan los colores, la vegetación, las líneas curvas. Otro antecedente de este contexto cultural es que en 1929 Le Corbusier, que venía de Argentina, pronuncia en Brasil también conferencias y es bien recibido por las autoridades de gobierno, a diferencia de la Argentina. Es así como todos estos hechos van eclosionando y generan un vuelco decisivo del movimiento moderno en Brasil, que coincide con esta revolución que lo pone al poder a Getúlio Vargas en 1930. Y florece gracias a que la clase política que accede ahora al poder sale de ese mismo mundo en que se apoyan en los artistas de vanguardia y ahora pasan a formar parte de la élite dirigente. Por eso les decía que el gobierno más destacado en la historia de Brasil es de Vargas. Después de esta revolución de 1930, Lúcio Costa, que fue uno de los grandes arquitectos de la historia de Brasil, es nombrado director de la Escuela de Río de Janeiro, de Bellas Artes de Río de Janeiro. Pero los conflictos que habían sido ocasionados por la revolución de 1930 impiden por algunos años que la actividad de la construcción se desarrolle normalmente, hasta que en 1935 se da un concurso para el diseño del Ministerio de Educación de Río de Janeiro. Como resultado de este concurso, se reanuda la construcción y empieza a desarrollarse el movimiento brasileño entre 1940 y 1956, que tiene como grandes exponentes, como decíamos, a Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, a Marcelo y Roberto Milton, a Alfonso Reidi, entre otros. Niemeyer es símbolo de Brasil o sinónimo de Brasil. En este arquitecto, su proceso de producción y diseño son similares. Él hereda principios compositivos y formales de la modernidad, pero les imprime su propio sello, que es la línea curva. Tiene las influencias de Le Corbusier y Giuseppe Terragni, y por otro lado de las formas orgánicas de Wright y Alvar Aalto. Y su forma de proyectar trasciende modas y estilos pasajeros. Y como todo gran maestro de la arquitectura, no solo se dedicaba a la disciplina, sino también fue un artista, hizo dibujos, grabados, esculturas, diseñó mobiliario, escribió libros, dio conferencias, y en su diseño tiene una serie de constantes que hacen tan particular su obra. Por ejemplo, los materiales principales que utiliza son el hormigón y el vidrio. De ellos aprovecha sus cualidades plásticas para generar sensaciones, emociones y efectos en sus obras como soledad, belleza, liviandad, sorpresa, equilibrio, antropomorfismo. También utiliza formas blancas con figuras de montes semiesféricos. Se vale como elementos de diseño del cielo, el aire y el agua. Se inspira en los paisajes de su país, como los morros de Río de Janeiro. Utiliza el reflejo en el agua para darle jerarquía a sus obras y aplica colores puros. La tierra y la cueva también son elementos de diseño para generar efecto entre la superficie y lo subterráneo. Utiliza espesores delgados y variables para la materia, grandes voladizos, la perspectiva de la curva del infinito. Se inspira en la silueta de la mujer y sus curvas. Genera nuevas formas para el arco y la columna. Utiliza una doble escala en sus obras, por un lado la escala gigante para el espacio público y la escala humana a través de los azulejos. Aplica la repetición seriada de elementos constructivos. Se inspira en los bailes y los serpenteos, el giro y la samba brasileros. Utiliza pasarelas y puentes como conectores de sus obras. Aplica relaciones de figura y fondo como contrastes. Aplica perforaciones, texturas, sombras y profundidades para generar distintos efectos.
se complementan con el diseño de los jardines, inspirados en esa naturaleza exuberante brasilera. Y la obra que marca para siempre, un antes y después en la vida de Niemeyer, es esta, la del Misterio del Río de Janeiro, que es del año 1936 al 45, en donde trabaja en conjunto con su maestro Lucio Costa y en consulta como Le Corbusier. Esta obra es considerada, como les decía, el punto de partida de la evolución del movimiento moderno brasileño. A la vez, el paisajismo es desarrollado por Roberto Burle Marx y los muralismos por Cándido Portinari. Este ministerio está ubicado en el centro histórico de Río de Janeiro, próximo al aeropuerto Santos Dumont y a la Biblioteca Nacional. Los antecedentes de esta obra y del racionalismo en Brasil son las obras de Alfonso Eduardo Reydí, como el Hostal para Gente Sin Hogar de Río de Janeiro del 33, la obra de Atilio Correa Lima, como el aeropuerto Santos Dumont, que le decía que está próximo al ministerio, y es del año 37, o la Plaza del Recife de Burle Marx del año 1935. Estas obras demuestran que había una suficiente actividad local para permitir un diálogo real a la llegada de Le Corbusier a Río de Janeiro en el 36 como asesor de este equipo brasileño. La influencia de Le Corbusier fue decisiva para el proyecto del edificio y para la evolución del movimiento brasileño en su conjunto. Acá mostramos un fragmento de un documental sobre la vida de Niemeyer que se llama La vida es un soplo, en donde habla sobre el proceso de diseño del edificio del ministerio. Dejamos el link aquí debajo. ¿Y cómo se ve la influencia de Le Corbusier en este edificio y sus ideas? Por un lado, la construcción está elevada sobre pilotis autosustentables, tiene una estructura independiente, la planta libre, que permite desde el acceso esa integración interior-exterior, utiliza en el volumen el pan de Berg como límite espacial del espacio interior. El volumen está aislado en el espacio urbano y hay una continuidad interior-exterior a nivel del terreno gracias a esa planta baja libre. Hay una clara diferenciación funcional en cada uno de los pisos. Se divide claramente lo que son las zonas de los empleados, los funcionarios, el público, tanto en los espacios como en los accesos, y también se diferencian los accesos peatonales y vehiculares. Y la intención regionalista se manifiesta en estos puntos. Por un lado, en el empleo de los azulejos, las paredes están recubiertas con este material cerámico y fueron diseñadas por Cándido Portinari, y las escenas que se representan en estos murales son escenas de los trabajadores y su lucha, las tareas realizadas por esto, las escenas del pueblo que manifiesta ese compromiso sociopolítico que tenían los muralistas en este momento, similar a lo que pasa con la arquitectura mexicana. Por otro lado, se ve esta intención regionalista en el uso de los brise-soleil para protección del clima hostil que tenía Brasil. También la utilización de la flora tropical en los jardines proyectados por Burle Marx en la plaza de frente del edificio, en la que vemos acá, y en las terrazas superiores. Estos contornos curvados que posteriormente se convirtieron en el rasgo típico del dialecto brasileño moderno aparecen acá, en estos depósitos de agua en la parte superior o en la disposición de los arriates de los jardines y en los trazos lineales de los mosaicos de Portinari. También se da una continuidad entre el espacio interior y exterior, que es un principio básico de la arquitectura moderna que encontró en Brasil su ideal gracias a la disponibilidad del espacio.
Entonces, a través del modernismo, esta arquitectura brasileña pudo recuperar una característica de las casas de la vieja plantación perdida por el academicino Dosart, que ignoraba esta ambientación tropical. Finalmente, podemos hacer una valoración de este edificio. El edificio del ministerio es la prueba materializada en medio de un caos ecléctico que de la fuerza de un equipo guiado por un espíritu progresista puede surgir un proyecto que logra integrar arte, arquitectura, urbanismo y paisajismo. Esta influencia de Le Corbusier, a través de sus conferencias, le permitió tener cabida, digamos, de sus ideas que se materializaron finalmente. Y una valoración del autor que a través de sus 104 años de vida, en donde le dedicó 8 décadas a la arquitectura y desarrolló más de 600 obras singulares y sorprendentes en varias partes del mundo, se puede decir que más allá de sus consideraciones funcionales o de estilo, son la belleza como valor absoluto y irrenunciable, y la sorpresa como un elemento vehicular de la experiencia arquitectónica, los pilares sobre los que se asienta su trayectoria profesional. Y él dice que la receta de su larga vida fue trabajar todos los días, tomar un vaso de vino, fumar unos cuantos puros regalados por su amigo Fidel Castro y vivir acompañado de una mujer. A pesar de las satisfacciones que le dio su profesión en su larga vida, Niemeyer no se cansaba de repetir que la arquitectura no era lo más importante del mundo, ni siquiera lo era la política. Él afirmaba que lo más importante de todo era la vida.